Ok, muchachos, retomando la clase que estamos viendo hoy, si siguieron el ejemplo, debieron crear cada una de las carpetas que les señalé en la pizarra: controlador, database, vista y modelo. Básicamente esas carpetas. En cada una de esas carpetas vamos a crear cada uno de los archivos que ustedes ya deberían de tenerlos creados vacíos, ¿no? Lo que nos interesa inicialmente es conectar nuestro sistema, nuestro programa, nuestro proyecto a la base de datos. Si se recuerdan, veíamos que lo básico para conectarnos a la base de datos es el nombre del servidor, el nombre de la base de datos a la cual nos vamos a conectar, el usuario que se va a conectar, el usuario administrador de la base de datos y la contraseña. Esos datos yo los tengo aquí ubicados en este archivito .env, pero también puede estar ubicado en un archivo como les dije, config.php. Estos datos, que son unas constantes, las vamos a llamar desde nuestro archivo de conexión, que también estábamos viendo en rasgos generales cómo era la conexión. Este es el archivo que nos va a decir si logramos una conexión exitosa o no nos pudimos conectar a la base de datos. Bueno, como pueden ver, todo esto que está aquí al principio es un tipo de configuración para que pueda leer las variables que están en el archivo .env, ¿no? Lo que me interesa principalmente es que vean aquí estas instrucciones, estas 4 instrucciones, que son las que traen el valor que tienen esas constantes en ese archivo, que ese es el valor que le vamos a pasar a la librería de la API que nos va a hacer la conexión a la base de datos. En este caso es la extensión o la librería que estamos utilizando es MySQLi para conectarnos. ¿Qué le pasamos? Esta es la función que nos hace la conexión. ¿Qué le pasamos a esa función? El nombre de nuestro host o nuestro servidor, el nombre del usuario administrador de la base de datos y su clave o password, y el nombre de la base de datos, que como dijimos están definidas aquí en este archivo .env, que son cada una de las variables que ustedes han usado para crear su proyecto, y la deben adaptar a cómo crearon su base de datos en el proyecto, cómo se creó su usuario root, y si la crearon sin clave debería estar así, ¿sí? Ok. Pero para que hagan una conexión directa y no se estén confundiendo con las variables y que el archivo no le esté leyendo o no esté trayendo la información de esa constante al archivo de conexión, ustedes simplemente pueden usar esta instruccióncita, nada más, así como está. La descomentamos y es la misma instrucción y le estoy dando la información directamente.
¿sí? Le estoy dando los datos que necesito para conectarme directamente. Si la base de datos me responde que me conecté, él va a devolver esa información aquí en esta variable que se llama MySQLi, que voy a revisar yo en esa variable. Si la variable MySQLi no, este signo de admiración significa no. Si no tiene datos, entonces me va a decir un error de conexión en la base de datos. Y me va a mostrar este mensaje que es una función también de la API que me dice cuál es el error. Si no entra por aquí, entonces él va a seguir su camino y me va a decir a través de esta instrucción echo conectado correctamente a la base de datos. Yo voy a usar no voy a usar Apache, no estoy usando Apache, estoy usando el servidor de Visual Studio Code, que en este caso es PHP Server, ¿sí? Esta extensión que está aquí, esta API, como ustedes la quieran llamar. ¿Para qué me va a servir? Recuerda que les dije que era esta PHP Server y PHP IntelliSense para poder ejecutar PHP desde aquí de Visual Studio Code. Voy a grabar. No, me dice uno que no he grabado. Voy a grabar el archivo y voy a tratar de conectarme, hacer esta conexión. Para hacer esta conexión debo primero mirar mi archivo index, que es el primero que se conecta cuando yo llamo a localhost. ¿Cómo ejecuto el servidor? Yo le doy aquí y le digo esta opción que está aquí, PHP Server Project, y le digo que corra. Aquí me está diciendo que ya está corriendo porque ya lo tengo corriendo. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir? Le voy a decir que abra este archivo en el navegador y él automáticamente me va a traer el archivo. Si se dan cuenta, me trae toda esta información, ¿verdad? Que simplemente lo que me está diciendo que hay un error en los datos de conexión. Inclusive me está diciendo en qué línea, la línea 5. ¿De qué archivo? De connect.bd.php, que es este aquí. ¿Cuál es la línea 5? Aquí, que precisamente es la línea 5 donde yo estoy pasando mis datos. Entonces hay un error. ¿Por qué hay un error? Porque el usuario no se llama así, sino se llama así. Root. Grabo para que tome los cambios y vuelvo a llamar, recargo la página. Y entonces ahí, si se pueden dar cuenta, ya me trae la información. Y adicionalmente, este mensajito que yo tengo aquí, conectado correctamente a la base de datos, me está diciendo que no entró aquí, sino que entró, automáticamente siguió a la siguiente línea de instrucción, que es esta que está aquí, el eco, y me lo está mostrando aquí arribita, conectado correctamente a la base de datos. Y éxito, tenemos éxito, hemos conectado nuestra base de datos a nuestro sistema. Ahora, como se podrán dar cuenta, este es el archivo de conexión, pero en mi archivo índice, ¿qué necesito hacer para llamar a este archivo de conexión? Estas instrucciones que tengo aquí al principio
del archivo index.php es lo que me dice que llame a mi archivo connexbd para conectarse a la base de datos. ¿Dónde se lo digo? Aquí, con esta instrucción. Include ons y le digo la ruta donde está mi archivo connexbd.php. Ok, una vez que hago la conexión con el archivo de conexión de base de datos, declaro una variable que se llama result y llamo a esta función que se llama MySQLi query. ¿Y qué le paso? Dos parámetros. Uno, el nombre de la variable de conexión MySQLi, que si se recuerdan es esta que está aquí, donde creé mi conexión, esta variable, y la instrucción que me va a traer los datos. Les digo, esta es una instrucción en lenguaje SQL, es un lenguaje que usa la base de datos para manejo de tablas, información de las tablas, que le digo que seleccione todo, el asterisco es todo, seleccione todos los campos de la tabla nota ordenado descendentemente, es decir, desde el último hasta el primero que se creó. Es decir, si creé 5, va a traer 5 en ese orden: 5, 4, 3, 2, 1. Ok, una vez hecho esto, es allí donde él me dice si la conexión fue correcta o tiene un error. Esto tiene una cantidad de cosas para darle el formato a la página, a la vista, ¿no? Que no es tema de la materia, y lo podrán estudiar al detalle cuando hagan el ejercicio. Estos archivos yo se los voy a pasar para que hagan el ejercicio completo. Entonces, lo que me interesa es que vean esta parte de aquí, que es el código PHP, que es el que se muestra en esta zona de aquí. Todo esto es el código PHP, toda esta información aquí en esta tabla que se muestra aquí. Entonces, en ese código PHP, lo que es una tabla, ¿verdad? Aquí defino una tabla con todas las características HTML, como se define en la tabla, con títulos, con encabezados como título, descripción y lista, que son esto que está aquí: título, descripción y lista. El título, el nombre de la nota; la descripción, una descripción larga de la nota; y lista es el campo hecho, que si siguieron el ejercicio en clase, ¿verdad?, es este campo que está aquí, que se llama hecha. Tenemos el ID, tenemos el título, tenemos la descripción y tenemos el campo hecha, que es un booleano. Ok. Tengo aquí este bucle, que es un while, que este bucle lo que va a hacer es recorrer todos los registros que tenga aquí en la base de datos, va a hacer un recorrido ¿de cuánto? Va a ser un ciclo de 2 vueltas. ¿Por qué? Porque tengo 2 registros.
estos dos registros que están aquí, que son los mismos que se muestran aquí en la vista. Él va a hacer 2 vueltas. ¿Cómo va a hacer 2 vueltas? Cuando él traiga la información que va a ser de vuelta por esta variable, va a estar contenida aquí en esta variable. Va a ser una especie de arreglo donde va a estar toda la información, que es el título, la descripción y si está hecha o no está hecha, y el ID. Entonces, él va a mostrar, en esa variable, a través de esta función, que es una función de arreglo, yo estoy asignándole un registro del arreglo a esta variable que se llama row, que es la $row, que es la fila que voy a mostrar en la vista, aquí, en esta fila completa que voy a mostrar aquí. Entonces, digo que el campo título de ese arreglo, de ese registro, lo coloque en la columna título. El campo descripción lo coloque en la descripción, y si está hecha, ¿no? Yo creo aquí un campo checkbox, que es este que está aquí, que se ve medio opaco, pero es este que está aquí, y él me va a decir si es true, él la va a marcar, y si es false, la va a dejar en blanco, la va a dejar sin marcar. Eso es básicamente lo que hace esta. Y además crea estas dos entradas, estos 2 botones, ¿verdad?, que me servirán para modificar y eliminar, que son los botones que se ven aquí: modificar y eliminar. ¿Qué voy a modificar y qué voy a eliminar? Este registro que está aquí. Cierro mi conexión, ¿verdad?, y la vista se va a encargar de mostrar esa información. Esto es todo con respecto a la conexión entre el sistema, el proyecto que ustedes estén haciendo con la base de datos. Entonces, espero que con esta parte que no vimos en clase puedan complementar la teoría que vimos en la pizarra, de manera tal de que ustedes ya sepan si su sistema, su proyecto se está conectando correctamente a la base de datos. Saludos, pues.